Bueno, hola, somos el equipo 4 y vamos a hablar del tema de diabetes. Como anatomía y fisiología, tenemos que el páncreas es una glándula retroperitoneal de 12 a 15 centímetros de largo y 2,5 centímetros de espesor. Está situado detrás de la curvatura mayor del estómago y consta de 3 partes, las cuales son cabeza, cuerpo y cola. Tenemos que los jugos pancreáticos son secretados por células exócrinas hacia conductos que se unen para formar dos conductos más grandes. Aquí vamos a encontrar el conducto pancreático y el conducto accesorio. El conducto pancreático, también conocido como conducto de Wilson, se une al colédoco del hígado y a la vesícula biliar e ingresa en el duodeno como un conducto común llamado conducto de ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater. Esta ampolla de Vater se abre en una elevación de la mucosa duodenal llamada papila duodenal mayor. El pasaje del jugo pancreático y la bilis a través de esta ampolla hacia el duodeno está regulado por una masa de músculo liso que va a rodear esta ampolla, denominada esfínter de la ampolla hepatopancreática o esfínter de Oddi. El conducto accesorio, o también conocido como conducto de Santorini, sale del páncreas y se vacía en el duodeno a unos 2,5 centímetros por encima de la ampolla hepatopancreática. Entrando en la histología, tenemos que cerca del 99% son conocidos como acinos, que se van a encargar de las funciones exócrinas del órgano, principalmente del jugo pancreático, y el 1% son conocidos como islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, que estos forman la porción endocrina, secretando glucagón, insulina, somatostatina y polipéptido pancreático. También las enzimas que se encuentran dentro del jugo pancreático tienen diferentes funciones, como la amilasa pancreática, que se encarga de digerir almidones, la tripsina, quimiotripsina, carbopeptidasa y elastasa se encargan de las proteínas, la lipasa pancreática de los triglicéridos y la ribonucleasa y desoxirribonucleasa del ARN y del ADN. Bueno, la insulina es una hormona que proviene del páncreas y esta controla la forma en que el cuerpo utiliza el azúcar de las siguientes maneras. El azúcar en el torrente sanguíneo desencadena que el páncreas libere insulina. La insulina circula por el torrente sanguíneo, lo que permite que el azúcar entre a las células y la cantidad de azúcar presente en el torrente sanguíneo disminuye. En respuesta a esta disminución, el páncreas libera menos insulina. Por otro lado, tenemos la glucosa, que es un tipo de azúcar, es la principal fuente de energía de las células que forman los músculos y otros tejidos, y el uso y la regulación de la glucosa incluyen lo siguiente. Esta proviene de dos fuentes principales, de los alimentos y del hígado. Se absorbe en el torrente sanguíneo, donde ingresa a las células con ayuda de la insulina, y el hígado produce y almacena la glucosa. Cuando los niveles de glucosa son bajos, el hígado convierte el glucógeno almacenado en glucosa para mantener el nivel de la misma en el cuerpo en un intervalo saludable. Como nombre tenemos diabetes y como coloquial enfermedad del azúcar. En definición, tenemos que es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre. En clasificación tenemos 3 tipos de clasificaciones. La primera es la diabetes tipo 1, en la cual hay un déficit absoluto de insulina, autoinmune, en la cual hay una destrucción de las células beta pancreáticas que requieren insulina exógena. La diabetes tipo 2, en la cual la resistencia a la insulina y una disfunción de las células beta pancreáticas, déficit relativo de insulina. Y la clasificación 3 tenemos la diabetes pregestacional o gestacional, que puede presentarse en las siguientes formas: diabetes gestacional con un control metabólico adecuado y con un control metabólico inadecuado. En epidemiología tenemos la nacional. En México la diabetes tipo 1 cuenta con una epidemiología de 19 casos por cada 100.000 habitantes en ambos sexos. En México la diabetes tipo 2 tiene una epidemiología de 318.062 habitantes, igual en ambos sexos. Y en México la diabetes gestacional es aproximadamente del 2 al 5% de los embarazos. A nivel global, a
diabetes tipo 1 cuenta con una epidemiología de 463 millones de casos en ambos sexos. A nivel mundial, la diabetes tipo 2 cuenta con un registro de 537 millones de casos igual de ambos sexos, y lo que viene siendo la diabetes gestacional afecta al 7% de mujeres embarazadas en el mundo. Los factores de riesgo tenemos para la diabetes tipo 1 en los modificables obesidad y sedentarismo, en los modificables factores genéticos como la mutación del gen HLA, antígeno leucocitario humano, especialmente en el DR3 y 4, factores inmunológicos, antecedentes familiares de primer grado y edad menor de 20 años. En diabetes tipo 2, en factores modificables tenemos obesidad, un IMC mayor a 25, sedentarismo, hiperlipidemia, un mal estilo de vida, mala alimentación, LDL elevados, HDL disminuidos, triglicéridos y colesterol elevados. Como no modificables tenemos la edad, antecedentes familiares de primer grado también, presión arterial elevada, síndrome de ovario poliquístico y diabetes mellitus gestacional. Para la diabetes gestacional, factores de riesgo modificables tenemos igual sobrepeso y obesidad, sedentarismo, prediabetes, diabetes gestacional en un embarazo previo, y en no modificables tenemos síndrome de ovario poliquístico, antecedentes familiares con diabetes, algún parto previo de algún bebé con un peso de arriba mayor a 4 kilos o 9 libras, pertenencia a una determinada raza o etnia como hispana, indígena americana o asiática americana, la edad de la embarazada mayor a 30 años y una hipertrofia del tabique ventricular. En la etiología tenemos para la diabetes tipo 1 una enfermedad autoinmune debido a factores genéticos y ambientales. Para la diabetes tipo 2 son los niveles de glucosa o azúcar en la sangre cuando son demasiado altos, y para la diabetes gestacional esta ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina durante el embarazo. En la fisiopatología de diabetes tipo 1 tenemos que hay un daño, una disfunción del páncreas, el cual no va a generar insulina. Estas están compuestas de 25% de células alfa, el cual es la que produce el glucagón, 60% de las células betas, las que producen la insulina, y un 15% de células delta, que es la somatostatina. Como podemos ver en el páncreas, está compuesto de células, y cuando hay una disfunción una alteración en la genética de los cromosomas HLA, especialmente en el DR3 y 4, podemos ver cómo hay una observación de las células, en las cuales se van a ver un cambio en ellas, una autorreactividad. En la fisiopatología de la diabetes tipo 2 tenemos igual la acumulación de triglicéridos, las adipocinas, ácidos grasos libres y una inflamación, la cual va a llevar a un incremento de insulina, pero va a haber también una disminución de los receptores de la insulina, lo cual va a causar que haya más azúcar, glucosa en la sangre, llevando a una glucemia postprandial, causando la diabetes. Y como fisiopatología de la diabetes gestacional tenemos una insulinoresistencia por aumento del latógeno placentario, como la progesterona, cortisol, estradiol, etc. Estas a su vez pues tienen la respuesta pancreática normal, en la cual hay una compensación con aumento de secreción de insulina, y si hay una insuficiencia pancreática hay una disminución de la secreción de insulina, la cual todo esto va a determinar un aumento de la degradación de la insulina, y por ende pues va a haber más azúcar, glucosa en la sangre, y pues se va a causar la diabetes. Sí. Como motivo de consulta tenemos la pérdida de peso. En el cuadro clínico tenemos que hay más sed de lo habitual, la micción frecuente, la pérdida de peso involuntaria, la presencia de cetonas en la orina, sensación de cansancio y debilidad, visión borrosa, llagas que tardan en cicatrizar, infecciones frecuentes como
orejas, la piel o la vesícula. En el diagnóstico tenemos las pruebas diagnósticas, que es la de glucosa en sangre en ayunas, también la glucosa en sangre después de 2 horas de ingesta de glucosa, la prueba de tolerancia a la glucosa oral, la hemoglobina A1C, la prueba de autoanticuerpos contra las células beta pancreáticas. También tenemos criterios de diagnósticos, que serían los síntomas clínicos como la poliuria, polidipsia, la pérdida de peso, fatiga. También pruebas de laboratorio como nivel de glucosa en sangre en ayunas, que es mayor a 125 miligramos por decilitro. También después de las 2 horas de ingesta, que sería mayor de 200 miligramos por decilitro. La hemoglobina, la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Y como procedimientos tenemos la evaluación clínica, que sería la historia médica y la exploración física. También las pruebas de laboratorio, que sería glucosa en sangre, y la confirmación del diagnóstico, que pues se hace en repetición de pruebas. Como diagnóstico diferencial tenemos el síndrome de Cushing, que la causa es un exceso de cortisol producido por las glándulas suprarrenales. Los síntomas pues del síndrome de insistencia a la insulina, hiperglucemia y otros síntomas similares pues, que se confunden con la diabetes. También la pancreatitis crónica, que la causa es la inflamación prolongada del páncreas, que puede afectar a la producción de insulina. Como síntomas tenemos dolor abdominal, pérdida de peso y problemas digestivos similares a la diabetes. Y por último, el hipotiroidismo, que es una tiroides poco activa, y como síntomas tenemos fatiga, aumento de peso o pérdida de peso como el hipertiroidismo, y sensibilidad al frío, que puede parecerse a algunos de los síntomas de la diabetes. Como prevención tenemos una dieta saludable, actividad física regular, mantener el peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco. Son formas de prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. Como tratamiento médico tenemos la insulina, que es la administración de insulina para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Los tipos de insulina sería la insulina rápida, que es el Aspar, Lispro y la glulicina. La insulina intermedia, también tenemos la dosificación y administración, que es una dosificación individualizada según las necesidades, y la administración subcutánea, que viene siendo una inyección. Y tenemos las bombas de insulina, que serían dispositivos que administran de manera continua la insulina, y sistemas de monitoreo continuo de glucosa, que son dispositivos que miden los niveles de azúcar en la sangre de manera continua. Y la insulina inhalable, que es insulina que se administra pues inhalable. Bueno, seguimos con las complicaciones, que serían la angina de pecho, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, calambres en las piernas al caminar, visión deficiente, enfermedad renal crónica, daños neurológicos y erosiones internas. Como pronóstico, pues las personas que tienen diabetes, especialmente las que padecen el tipo 2, presentan un mayor riesgo de complicaciones macrovasculares y microvasculares, lo que conduce a mayores probabilidades de muerte. La evidencia científica pues asocia que la diabetes tipo 2 en personas que son de 50 años o más grandes cuentan con hasta 6 años menores de esperanza de vida que aquellas que no tienen la enfermedad.